está bien. Yo creo que la teología sistemática tiene que ver con eso, con temas, pero yo creo que aún la predicación temática todavía tienes que tener mucho más trabajo para predicar temáticamente, porque cada texto que saques para apoyar un tema debes revisarlo en su contexto. Es difícil, realmente. Entonces, lo que nosotros tenemos, el mensaje, todo lo que el predicador debe hacer es predicar la palabra del Señor. No debemos asumir el rol de autores de la Biblia, sino de lectores de la misma. No somos los autores. Nuestra interpretación no es definitiva. Tenemos que seguir estudiando la Escritura, y donde yo tengo que ser corregido, soy corregido. Y donde mi convicción por la Escritura ha crecido, la defiendo. Y doy fe de eso. Amén. La palabra de Dios debe ser predicada. ¿Por qué debe ser predicada? Dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina, es decir, vendrá tiempo cuando no tolerarán, no soportarán la sana doctrina. ¿Y por qué no les gusta la sana doctrina? Porque simplemente tienen comezón de oír. Y al tener comezón de oír, la palabra ahí es cosquilleos en los oídos. Al tener eso, ellos van a traer hacia sí mismos maestros conforme a sus propios deseos. Pastor, queremos un mensaje de liderazgo, pero por favor quítele ese ingrediente de responsabilidades. Pastor, queremos un mensaje de éxito, pero sáquele eso de meditación de la Escritura, sáquele esos ingredientes que de a poco has empezado el mensaje. Pastor, queremos mensajes de motivación. Y ahora las predicaciones están centradas en los deseos de la carne, en los deseos. Hemos caído en el error del gusto del cliente. Cuando vamos a desayunar con los hermanos, nos ponen una carta. A ver, ¿qué desayuno quiere usted? Queremos esto y esto. Y elegimos. Y a veces parece que los pastores, los predicadores, en vez de predicar la palabra, están viendo a ver cuáles son las necesidades. A ver, creo que a este hermano le gusta esto, le gusta empresa, le gusta éxito, le gusta sanidad, este es visionario, Y hermanos, ya no estamos predicando la palabra. Tenemos que tener cuidado, porque los hombres, dijo el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos resistirán la sana enseñanza, resistirán la sana doctrina. En ese sentido, el reto para usted y para mí es seguir predicando la palabra del Señor, que si bien es cierto, es una palabra que ha sido escrita años atrás, su mensaje sigue siendo el mismo. Ha sido inspirado. Dice Jeremías capítulo 6, versículo 16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, lo que es nuevo tiende muchas veces a ser peligroso. Por favor, mis hermanos, les animo en el nombre del Señor a poder revisar si es que estamos tratando de hacer algo nuevo en la iglesia. Spurgeon dijo: nada nuevo hay en la teología excepto lo falso. Nada nuevo hay en la teología excepto aquello que es falso. Comezón de oír, la gente busca maestros que les hablen cosas que a ellos les gusta, y de a poco los templos hoy en día, la supremacía de la predicación en los templos tiene que ver con decláralo y tómalo, prosperidad, finanzas, salud, felicidad, bendiciones, conquistas, saca el campeón que hay en ti. ¿Por qué no predicar descubre el pecador que eres tú? Porque finalmente lo que la Escritura hace es exponer ¿qué cosa? Exponer la santidad de Dios y exponer el pecado. Pero hoy en día el eslogan o los eslogan de iglesias cristianas es: descubre el campeón que hay en ti. Tú tienes un potencial en ti, solamente tienes que descubrirlo, y para eso ven a nuestra iglesia, que aquí vamos a sacar eso que hay en ti. El apóstol Pablo no creo que iba a predicar en iglesias. Las iglesias, si Pablo estuviera aquí,
las iglesias no tolerarían el mensaje del apóstol Pablo. ¿Por qué creen que deben tolerar el nuestro? Nosotros tenemos que mantener esta línea, tenemos que mantener la predicación de la palabra. Lo más triste de todo, hermanos, y que desde luego es digno de condenación, es que muchos de estos hombres están usando ¿qué cosa? La escritura misma para entretener a las personas. Y de a poco quieren hablar sobre prosperidad y se van al libro de Job y se van al Génesis y dicen, bueno, la Biblia habla de todo. Miren, hermanos, la Biblia tiene 66 libros, pero no son 66 historias diferentes. Es una sola historia. Y es la historia de la redención del hombre para la gloria del Señor. Amén. Es la historia de la redención del hombre. Son 66 libros, no 66 historias. Es una sola historia, desde el Génesis hasta Apocalipsis. El hombre cayendo en pecado, Dios viniendo en busca del hombre, enviando a Cristo para redimir, comprar al pecador, salvarlo, y este pecador sea salvo para la gloria del Señor. Ese es el mensaje central de la Escritura, la redención del hombre. Sin embargo, hoy en día ese tema se ha desviado y lo único que se hace es predicar porciones aisladas, sacando los textos fuera de contextos para pretextos, para mayor condenación. Y usted y yo somos llamados a cuidar eso en primera instancia en nuestras propias iglesias locales. Y llamar a personas, pastores o predicadores a que dejen de hacer eso, que se dediquen realmente a predicar la palabra del Señor. Ahora dice el versículo 4, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La palabra fábulas es aquello que está relacionado con los mitos, las fantasías, dicho de otro modo, historias ficticias. No es difícil encontrar congregaciones donde la experiencia pesa más que la inspiración de las Escrituras. He escuchado testimonios de personas que han estado en el cielo. Ahí en Sullana hay un testimonio de una mujer que tuvo una visión o tuvo un sueño, o no, creo que fue una experiencia real, que dice ella que sucedió, que el Señor se la llevó al cielo, que ella tenía un problema aquí de salud, y en el cielo ella fue operada, y que le decía, Señor, me está doliendo, Señor, ponme anestesia, Señor. Contradicción con la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Que en el cielo no habrá más dolor. Pero su experiencia ha entrado en conflicto con la Escritura y muchas personas, sin analizar eso, lo están aceptando como palabra de Dios cuando realmente están condenándose, hermanos. Hay que tener bastante cuidado con las experiencias, con lo ficticio, con lo irreal. Puede sonar bonito, pero no es la verdad. John Hus dijo, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Predique el evangelio, hiéralos con la verdad, no los mate con la mentira. Ahora, el apóstol Pablo, luego de hablarle a Timoteo acerca de su mensaje y las razones por las que tiene que hacerlos, ahora el apóstol Pablo pasa a la advertencia para el predicador. Punto número 4, la advertencia para el predicador. Dice el versículo 5, después de haber leído los 4 versículos, pero tú, a pesar de eso, Timoteo, tú sé, ¿qué le dice? Sobrio, de la palabra griega nefo, que significa estar libre de influencia de productos embriagantes. En otras palabras, no te dejes embriagar por emocionalismo, sentimentalismo, experiencias. Tú, Timoteo, pero tú, sé sobrio. Una persona sobria es una persona que está estable, es cuerda y emocionalmente es una persona estable. Cristo, Dios quiere predicadores sobrios, prudentes, estables, que sean serios en el manejo de la Escritura. No tomar la Escritura y decir, yo creo que esto significa
Mi experiencia determina lo que el texto quiere decir, cuando es el texto lo que debe determinar mi experiencia y juzgarla, dicho sea de paso. Tenemos que tener bastante cuidado, amados hermanos, y entender que debemos de tener una tarea sobria, prudente. Tenemos que andar con prudencia en medio de este diluvio de apóstatas. Estamos en un tiempo donde se vive bastante el sincretismo. ¿Sabe lo que es esa palabra? Sincretismo. Es la mezcla de lo verdadero con lo falso, del error con la verdad. Y uno ve, dice, a mí hermanos me han dicho, pero pastor, está con la Biblia, está con la Escritura, tiene la Biblia, pastor. Sí. Bueno, el diablo también usó la Biblia. El problema con Satanás, dijo John Piper, no es su teología, son sus deseos. Y el problema de estos predicadores, puede que por ahí haya mezclado una buena teología con mala teología, pero el propósito de fondo son sus deseos apetecidos de ganancias deshonestas. ¿Dónde usted ha visto predicadores con seguridad y con aviones privados? Como dijo el hermano Nicolás Serrano el domingo por la mañana, Cristo tuvo una tumba prestada, no hubo lugar para él en el mesón, prestó un barco para predicar, y cuando quiso entrar a Jerusalén dijo, vayan y díganle que lo necesito. No era de él, era prestado, y no tuvo nada. Pero de a poco hoy el evangelio ya ha cambiado, y en medio de toda esta tormenta y diluvio de apóstatas, el mensaje de Pablo para mí y para ustedes: manténganse sobrios, sean prudentes. Y dice el versículo 5, soporta las aflicciones. Desde luego, siempre esto siempre viene. Una persona que se dedica a predicar la palabra, el mensaje de Dios, siempre va a ser objeto, siempre el resultado, el producto de esto va a ser las aflicciones. Personas que se van a oponer a esto, soporta, le dice Pablo a Timoteo, las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo, fidelidad. Yo te advierto que en los últimos tiempos gente va a apartar la verdad de su oído, no van a querer escuchar la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, cumple tu ministerio, sé fiel con la palabra del Señor, Timoteo. Qué tierno es el apóstol Pablo, y qué advertencia, porque este siervo del Señor sabe que pronto va a pasar a la gloria. Él sabe que le queda poco tiempo de vida, y sabe que Timoteo va a tomar la posta, y le está diciendo: Timoteo, cumple tu ministerio, fidelidad. Y fidelidad no es callar. Fidelidad no es tapar, ocultar la verdad, es defenderla, pero hay que tener un buen espíritu. Dice el versículo 2, en la última parte del versículo, todo el versículo 2, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. La palabra de Dios es para eso, para convencimiento, para reprensión, para exhortación, pero también nos dice la forma o la manera: con toda paciencia y doctrina. Timoteo, ten paciencia, no te impacientes. Yo sé que en las iglesias hay hermanos que son lentos para el aprendizaje. Otros han sido contaminados con malas enseñanzas, y Pablo le dice: mira, redargúyelos, repréndelos, exhórtalos con paciencia. No te impacientes, no te aires con tus hermanos, repréndelos con paciencia. Pero agrega: y enseñanza. Muchas veces nosotros solamente hacemos la primera parte, la reprensión, y le quitamos estos dos ingredientes, la paciencia y la enseñanza, y de a poco nos convertimos en legalistas. No estamos dando razones, hay que enseñar. Mamá le dice una hija le dice a su mami: mamá, quiero ir a una fiesta. ¿Qué debe ser la mamá o el papá? No, hijita. ¿Pero por qué no, mamá? Porque soy tu madre, y porque soy tu padre y te digo que no, y eso basta. No, eso no es enseñar. Mira, ¿sabes qué? Tú no debes ir, y aquí están las razones: por esto y por esto. Le estás enseñando con paciencia, le estás amonestando con paciencia, pero a la vez le estás enseñando por qué no.
Y a veces cuando nosotros no enseñamos, ya yo estoy sospechando del legalismo. Cuando no enseñamos, yo ya estoy sospechando que es más un gusto tuyo que lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, si vamos a reprender, si vamos a exhortar, si vamos a redarguir o convencer, hagámoslo con paciencia y con enseñanza. Usemos la palabra para enseñar. Amén. Usemos la palabra. Fidelidad es lo que el apóstol le pide a Timoteo, porque muchos han dejado lo sano por lo falso. Han dejado lo verdadero por lo falso. Muchos han canjeado, han vendido tal vez la predicación fiel del evangelio para ir en pos de lo que es la fama que nos deja. ¿Cuál es el legado que Pablo nos deja? Número uno, Pablo nos deja una vida llena de valor en el presente. Es un predicador valiente en el presente. Él sabe que pronto va a morir. Pronto va a perder la vida de una manera salvaje. Y él no tiene temor, le dice Timoteo, ya estoy para ser sacrificado. Él no ve su muerte como una derrota. Él va a ver su muerte como un sacrificio en olor grato para el Señor. La vida del predicador debe ser así. Deberíamos terminar la carrera. Nuestras vidas deben terminar como un sacrificio en olor grato al Señor. Amén. No es como comenzamos muchas veces, es como terminamos, amados míos. Terminar bien la carrera de la fe. Y el apóstol Pablo aquí se atreve a escribir estas palabras: estoy para ser sacrificado. Y Timoteo, el tiempo de mi partida está cercano. Un hombre valiente. Mis hermanos, nosotros al final de nuestras vidas, yo no sé cuándo el Señor nos llame, pero quiera el Señor en su gracia mantenernos firmes hasta el final y terminar así nuestras vidas diciendo: Señor, he acabado la carrera, yo quiero quemar el último aliento de mi vida, quiero que sea para tu gloria, Señor. Amén. Quiero que sea para tu gloria. Número 2, el versículo 7 no solamente nos habla del valor que Pablo tenía en el presente, sino que ahora el versículo 7 nos va a hablar de la perseverancia que el apóstol tuvo en el pasado. Dice el versículo 7, he peleado, tiempo pasado, la buena batalla de la fe. He acabado, tiempo pasado, la carrera. He guardado la fe. Mira esta perseverancia que Pablo nos deja. Una batalla peleada, una carrera terminada y una fe guardada. Qué forma tan honrosa realmente de partir de esta tierra. Lo que nosotros deberíamos anhelar al momento de, ya cuando estemos en el último momento de nuestras vidas, anhelar escuchar las palabras de nuestro Señor. Bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Deberíamos trabajar y anhelar escuchar esas palabras. Pablo nos está dejando un legado de perseverancia en el pasado. Es un ejemplo de vida. Pablo es un ejemplo de vida, hermanos. Y yo sé que después del apóstol Pablo han habido muchos realmente que han tenido y han dejado un legado en el pasado. Habían 3 predicadores que estaban discutiendo sobre cuál era la mejor versión de la Biblia. Estaban los 3 ahí discutiendo y uno dijo: bueno, creo que la Vulgata Latina para mí es la mejor versión de la Biblia. Otro dijo: no, yo creo que el Textus Receptus, ese es el más fiel. Yo creo que está mejor esa versión. Y le preguntaron al tercero: ¿y para ti cuál es la mejor versión de la Biblia? Y él dijo: mi mamá. ¿Qué? Sí, porque ella sabía cómo aplicar la Biblia a su vida. Esa es la mejor versión para mí. ¿Cuál es realmente? Tú puedes verte como una versión de la Escritura en el sentido de que la has vivido, has batallado, has corrido, es aplicativa para tu vida, has dejado ese legado como Pablo lo dejó. Es una pregunta de reflexión. Y para terminar, en el versículo 8, el apóstol Pablo sabe lo que le espera: seguridad en el futuro. Todo predicador tiene esto: seguridad en el futuro. Dice el versículo 8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Un predicador que está a punto de morir, odiado por muchos, amado por las iglesias que él pastoreaba, ministraba. Un predicador que no impresionó, un predicador que predicó no para impresionar, sino para salvar. Sabe lo que le espera, sabe cuál es la promesa al final. Me está guardada la corona de justicia. El príncipe de los predicadores, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el príncipe de los pastores. Hermanos, Él nos está esperando. Él quiere fidelidad de parte de nosotros, y no quiere que inventemos algo. Él quiere que prediquemos lo que ya ha sido inspirado. Somos llamados a predicar. Quiero terminar en esta mañana diciendo que somos llamados a predicar, no impresionar. Somos llamados a ser responsables, somos llamados a tener que proteger el mensaje de la palabra, el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu palabra. Señor, estoy profundamente agradecido por los hombres del pasado, por la vida de mi Cristo, por la salvación que obró para mi favor, Señor, por la vida de Pablo, del apóstol, por la vida de los primeros cristianos y su fidelidad y devoción a la predicación, por la vida de otros hombres que no escatimaron su carrera, ser médicos, abogados, no escatimaron su profesión, sino que decidieron ser predicadores. Pusiste ese deseo, Señor, y los convertiste en tales. Y aunque muchos de ellos han partido, sabemos que los mensajeros han partido, el mensaje continúa y está en una generación donde ahora ha crecido tanto la apostasía, Padre, pero yo te pido que no solamente a mí, sino que a mis hermanos presentes nos concedas la gracia, Señor, nos concedas la fuerza para defender tu palabra, Señor, y para predicarla y ser fiel únicamente y exclusivamente al mensaje de tu palabra. Señor, te agradecemos por la misma, porque nos anima, nos inspira, Señor, y nos bendice. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén.